Buenas noches. Es un placer para nosotros, la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica, estar nuevamente con todos ustedes. Queremos contarle que vamos a iniciar nuevamente este ciclo, pero nos parece sumamente importante continuar con el aprendizaje de la bioética. Y en el aprendizaje de la bioética tenemos aquí a la doctora Janet Reyes, quien es una médico egresada como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela. Ella es especialista en medicina interna del Hospital Domingo Luciani. Es especialista en medicina crítica del Hospital de Clínicas Caracas, donde fue también, con mucho orgullo lo digo, mi querida profesora. Es coordinadora de la UCI del Hospital de Clínicas Caracas, de la UCI de adultos. Es experto en bioética clínica de la Fundación Ciencias de la Salud de Madrid, España, y es miembro del Centro Nacional de Bioética. Para nosotros un orgullo, un honor continuar en estos ciclos con bioética y siempre hacia adelante en la medicina. En la medicina crítica siempre se nos van a plantear problemas y además situaciones en el paciente donde es muy importante esto que, como muy bien lo estábamos conversando, pues no muchas veces está escrito en los libros, no muchas veces tenemos tantas revisiones y tenemos a los expertos que revisan, que ven la medicina basada en la bioética, que estudian y que incluso se van a otras ramas. Ella me dijo, no lo voy a decir, pero incluso de la filosofía para poder entrar en el mundo de la bioética y así ser puente, y no solo puente, ser la luz que muchas veces ilumina el camino de todos nosotros en estas situaciones tan complejas de la medicina crítica. Entonces, su conferencia del día hoy es Consideraciones éticas en RCP, orden de no intentar reanimar. Estamos en buena hora, pero siempre queríamos dar 5 minutos para iniciar. Así que buenas noches a todos y vamos a iniciar, ya son las 7:04. En un minuto inicia la conferencia. Bueno, un orgullo de verdad tener a la doctora Janet Reyes con nosotros. Buenas noches nuevamente. Queríamos dar un espacio para que terminaran de conectarse todas las personas. Vamos a iniciar la conferencia Consideraciones éticas en RCP, orden de no intentar reanimar con la queridísima doctora Janet Reyes. Recuerden que la doctora Janet Reyes es especialista en medicina interna, en medicina crítica, ya dije su currículum, pero también es coordinadora de la unidad de cuidados intensivos de adultos de Hospital de Clínicas Caracas y experto en bioética de la Fundación de Ciencias de la Salud Madrid, España, además de miembro del Centro Nacional de Bioética. Ya habíamos hablado de esto, pero rápidamente doy un pequeño resumen e iniciamos con la doctora Janet Reyes. Hola, buenas tardes o buenas noches a todos.
realmente es un honor estar compartiendo con los miembros de la Sociedad de Medicina Crítica y especialmente que me hayan invitado para revisar este tema a través de la doctora María Salet, con la cual recientemente en el Congreso de Medicina Interna compartimos el taller sobre reanimación cardiopulmonar y revisé este tema y a ella le pareció interesante también revisarlo en la sociedad. Sin embargo, cuando lo preparaba decía, bueno, pero a todos, la mayoría de los colegas, no solamente son, se saben los, los, los flujogramas de la reanimación cardiopulmonar, sino que estamos a diario enfrentándonos a la orden de no reanimar. Y por lo tanto, dije, bueno, voy a hacerle algunos cambios a esta charla, fundamentalmente porque los cambios de actitud vienen en la medida en que nosotros, desde el punto de vista cognitivo, entendemos cómo se llega a este fin. O sea, de esta manera vamos a comenzar con una serie, voy a pasar, toma, este día. Ok. Esta es la agenda que vamos a revisar en esta charla, en donde revisaremos algunos de los conceptos y fundamentalmente la fundamentación que me interesa muchísimo, el método de la deliberación en ética, que es el método eh, fundamental para la toma de decisiones, los escenarios, la orden de no reanimar, estos son puntos que todos conocemos y las reflexiones finales. Vamos a comenzar diciendo que la ética médica es parte de la ética general y no que contiene una serie de valores y de principios que guían los deberes de los médicos para cumplir los fines de la medicina. Dentro de la ética médica está la ética clínica, la cual nos ofrece una serie de metodologías para la identificación, el análisis y la resolución de problemas morales que surgen en el cuidado de pacientes concretos y por lo tanto apoya la toma de decisiones en situaciones complejas y de incertidumbre en determinadas circunstancias. Es una ética aplicada. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿por qué nosotros tenemos problemas en estas situaciones con algunos pacientes? Bueno, sencillamente porque nosotros somos sujetos morales y por lo tanto tenemos problemas con nosotros mismos y la identificación y la resolución o la mejor resolución de la situación en la clínica. A través desde que la bioética apareció en el escenario, la teoría principalista ha sido la metodología para la resolución de los problemas. Ella nace del informe Belmont, en donde se hace la propuesta de principios que son la autonomía, la beneficencia y la justicia para regular la investigación en pacientes que van a investigación clínica. Y más tarde, Bauman y Children lo proponen como la teoría principalista y ha resuelto y nos ha ayudado a resolver muchos problemas dentro de la clínica, por lo que ellos son considerados principios universales, que fue realmente la idea que Bauman y Children lo hicieron inicialmente. Sin embargo, en la medida en que la pluralidad axiológica, la tecnología, ha invadido progresivamente el campo de la medicina, así como la sociedad, ellos en muchas ocasiones entran en conflicto y por lo tanto se muestra o se ha propuesto, que como lo ha propuesto el doctor Diego Gracia y la doctora Adela Cortina, que es necesario hacer una ordenación jerárquica en casos concretos. Y esta ordenación jerárquica los articula en dos niveles. Un nivel 1, que es la ética de mínimos, es decir, obligaciones morales mínimas que hay que cumplir en el momento para este caso concreto. Y estos incluyen la no maleficencia y la justicia. La no maleficencia está en todas las religiones y está desde el comienzo de la cultura occidental. Y el nivel 2, que es la ética de máximos, que es aquellas obligaciones morales máximas que van a permitir que las personas se sientan a gusto y, y que puedan cumplir con sus deseos y preferencias
Y dentro de esta ética de máximos encontramos entonces la autonomía y la beneficencia. Ahora bien, ¿qué es una ética aplicada? Porque esto es importante tener este concepto. Cuando, como les dije anteriormente, la aparición de los problemas morales producto de la pluralidad ideológica y también de la presencia de la tecnología, así como creencias en la misma sociedad, generan problemas de conflicto en todos los niveles. La ética del discurso, que es una ética del siglo XX, que es propuesta por Appel y Habermas, ellos son dos alemanes, los cuales son neocantianos, es decir, ellos son posterior a Kant, en donde cada vez que los filósofos del siglo XX tienen algún problema van hacia acá. Entonces los llaman neocantianos. Entonces ellos encontraron que llegó un momento en el que estas filosofías no tenían la forma de llegar a la gente y había de alguna manera de buscar la forma de poder entrarle a esta pluralidad ideológica y propusieron la ética del discurso, cuyo fundamento moral se establece en que todos los seres con capacidad lingüística deben ser reconocidas como personas, enunciado que no es más que una transformación del principio kantiano de autonomía. Los individuos, por lo tanto, se transforman en interlocutores válidos en aspectos relacionados a su vida privada y reclaman valores, que son valores realmente, son las cosas que les interesan, que ya lo vamos a revisar más adelante, pero que buscan la manera de que eso se cumpla a través de la conversión jurídica en derecho. La aplicación de este principio tiene interesantemente que esta ética tiene dos partes. Una parte que es la argumentación típica de los filósofos, los cuales antes de esta ética, por ejemplo, Kant, él llegaba y se planteaba la pregunta y él mismo se daba la respuesta. Este tipo de ética no. En esta ética se hace la pregunta, pero también se da la respuesta y se busca que esta respuesta pueda ser aplicada a la vida moral para la toma de decisiones, lo que implica considerar el contexto de la situación. ¿Esto qué quiere decir? Las complicaciones y las consecuencias y también el momento cultural. Esto es bien interesante porque la teoría principalista es una teoría anglosajona, en donde el principio más importante es la autonomía. Pero si vamos a Europa, especialmente a España, no es la autonomía, es la justicia. Y si vamos hacia la ética latinoamericana, también es la justicia y especialmente la búsqueda de la equidad. Por lo tanto, cuando se va a resolver los problemas morales, es importante tener en cuenta el contexto de la situación en donde se está resolviendo de manera tal de poder obtener aquel curso de tipo consenso que va a permitir entonces plantear una respuesta al conflicto planteado. Y esto de la aplicación a la cotidianidad es la base o sea, de usar el contexto es la base de la ética de la responsabilidad. Por lo tanto, en esta situación la resolución de los problemas no pueden ser individuales, tiene que ser obligatoriamente interdisciplinar porque la perspectiva en la resolución de problemas de sociedades que tienen una pluralidad ideológica así lo ameritan. Y por lo tanto, la forma de poder resolver tiene que tener una estrategia de consenso que es el método de la deliberación y se considera que dentro de las éticas aplicadas están la bioética, la ética de la economía, la ética genética, la ética de la información, la ética ecológica y la ética de las profesiones. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Bueno, en primer lugar, se utilizan para la búsqueda de solución de los conflictos éticos en situaciones complejas y con alto grado de incertidumbre, utilizando como método estratégico de discusión la deliberación colectiva, preferiblemente. Interesantemente, aquí no hay juicios demostrativos, sino que son juicios probables, es decir, se formulan juicios probables que son los llamados cursos intermedios, que ya vamos a verlos más adelante, sobre las situaciones concretas e individuales. Y que se logra a la final tratar de tener un consenso de todos los participantes afectados por el conflicto que correspondería a lo que se denomina el curso óptimo.
Hablando un poquito de los valores, esto es un tema bastante complejo también porque hay como 3 o 4 teorías. Sin embargo, en términos generales podemos decir que un valor es un pensamiento, es una emoción de una relación intencional con las cosas. Tienen siempre un soporte que son los hechos. De ahí vienen los llamados los juicios de valor, que todos tenemos diariamente y que es imposible no hacerlo. Nosotros hacemos juicios en relaciones a los hechos. Son universales y son jerárquicos. Y tienen 2 fases. Tienen una fase subjetiva y una fase objetiva. Tiene su lógica o sea, tiene su propia lógica los valores. Son emocionales, pero razonables porque ellos responden a la argumentación. Su lógica es que no hay verdades absolutas, sino que es la lógica de las opiniones y el principio, o sea, la importancia de las teorías de los valores comenzó con el principio de la tolerancia hacia el siglo XVI, XVII, con las guerras de las religiones. Llegó un momento en que se cansaron y dijeron, mira, vamos a ver, yo te respeto lo tuyo, tú me respetas lo mío. Y con eso se dio inicio a lo que hoy conocemos como el pluralismo axiológico. Los valores se construyen y constituyen la cultura. La toma de decisiones siempre va a construir valores. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos va a dar la experiencia que más tarde se pueden transformar en un protocolo o en un consenso. Los valores son polares y en medicina tenemos entonces, los valores se clasifican en 2. Los valores intrínsecos, que son aquellos que no son sustituibles por nada, y los valores instrumentales que se pueden ser permutados por el dinero. Entonces, los valores intrínsecos, que son dentro de estos están los valores vitales, que son los que nos importan en medicina, estaría la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el placer y el dolor y el bienestar y el malestar. Como ustedes saben y ustedes se darán cuenta que a la larga estos valores son los que realmente siempre conseguimos como conflictos morales dentro del ejercicio profesional. La deliberación, entonces, como metodología, hay que practicarla porque aquí estamos solamente en la parte teórica, pero realmente hay que practicarla para poderla hacerla un poco más fluida. Pareciera un poco complicada, pero realmente con la práctica se hace porque nosotros estamos acostumbrados a deliberar, solo que no lo hacemos o no nos lo han enseñado en una forma metódica, porque ella tiene su base en la historia por problemas de Witt. Entonces, la deliberación lo que nos va a permitir responder a la final qué debo hacer ante esta situación, de tal manera que se busca el curso óptimo de acción, que serían los medios para el logro de los fines. La deliberación entonces pues, está constituida por la primera fase, que es la deliberación de los hechos, que corresponde a la presentación del caso, la historia clínica, y el aclaramiento de la historia clínica, el diagnóstico, qué pasa, qué va a pasar con ese diagnóstico y qué podemos hacer con este diagnóstico. Luego está la deliberación en valores, por eso es que quise iniciar, anteriormente explicar qué es un valor. Es importante primero la identificación de los problemas éticos en la historia clínica, que siempre hay, el doctor Gracia dice que siempre hay mínimo 7. Se selecciona el problema ético más importante y el que, digamos, nos lleva a preguntarnos qué debo hacer, y de allí entonces se identifican los valores en conflictos. En situaciones de emergencia siempre el valor vida es el valor que está en conflicto con otro valor que los vamos a bien sea un valor o un principio. Y luego estos dos son los que van a permitir que nosotros podamos deliberar en deberes, porque la ética es deber, ¿qué debo hacer? Aquí se identifican los cursos extremos de acción, que son lo que nosotros llamamos o lo que todo el mundo llama dilemas. Tengo un dilema, sí o no, y que son los cursos extremos, los cuales son muy malos en la bioética y en cualquier situación ética, porque sacrifican, comprometen la mayoría de los valores en pos de un solo valor. Y realmente llegar a un curso extremo es porque ya hemos agotado los cursos intermedios. Todas las personas le dicen, mire, tiene que hacerle una traqueostomía. Ay, doctor, pero no podemos esperar un poquito. No podemos entonces como que darle un chance, no hay otra cosa antes de llegar.
Eso es un curso intermedio. Y por último, de estos cursos intermedios, conseguir el curso óptimo, que es lo que podemos aconsejar o lo que podemos decidir que lo que vamos a hacer. Y a la final, este curso óptimo lo tenemos que comparar con las pruebas de consistencia, que son las pruebas de legalidad, es decir, si este curso óptimo está adaptado a lo que es nuestro Código de Ontología Médica y la Ley de Ejercicio de la Medicina, si nosotros lo podemos publicitar y si esto tiene una prueba de temporalidad, es decir, lo podemos transformar en protocolo o lo volvería a hacer en caso de tener una situación como la que me generó el problema ético. El momento del deber es muy interesante porque nosotros valoramos, analizamos las circunstancias, revisamos las consecuencias y de ahí tomamos la decisión que desde el punto de vista de la ética debe ser correcto, prudente y responsable. Son tres palabras que siempre van acompañando a las decisiones en éticas. Sin embargo, hay que considerar y conocer que existen sesgos tanto en la valoración como para la decisión. El sesgo de valoración lo tenemos generalmente con los pacientes, incluso con nosotros mismos, pero al tenerlo el que está valorando la situación es el paciente. Y tiene entonces tres sesgos que son importantes tenerlos presentes. Uno, que sería la afectación por el pronóstico. Es muy difícil predecir cómo me voy a sentir con eventos emocionales a futuro. La otra es la disability paradox, que la persona afectada se valora diferente que la que no está afectada. Y esto tiene que ver con lo que nosotros dice la calidad de vida de las personas. Es una cosa muy personal y por lo tanto entra dentro de este concepto de disability paradox. O sea, la calidad de vida que puede tener una persona, por ejemplo, que está parapléjica, que uno dice, pobrecito, probablemente se siente muy bien porque su calidad de vida es consona con lo que espera. Y por último está la proyección de sesgos, que es muy difícil hacia el futuro. Los otros sesgos son los sesgos de decisión que son como para nosotros mismos. Primero, la elección del curso óptimo erróneo, que es una decisión incorrecta. Tomar como agotado el análisis del contexto que nunca realmente se agota. No tomar en cuenta la presencia constante de la incertidumbre en pacientes críticamente enfermos, la presencia o también con enfermedades crónicas progresivas, sobre todo las enfermedades crónicas progresivas no oncológicas son realmente con mucho problema debido a que la incertidumbre siempre está presente. Y la presencia de nuestras emociones, decisiones precipitadas, la presencia de la angustia y la medicina defensiva que está siempre allí. Y no tomar las decisiones en el tiempo oportuno, tanto por hechos o por experiencia. O sea, no lo tomo ahorita porque déjame ver, a ver qué está, y tiene que ver con esto de la incertidumbre. Por lo tanto, en casos de emergencia, como les dije anteriormente, el valor en riesgo es la vida y la ética médica se focaliza en primer lugar en el principio de la beneficencia, preservar la dignidad, la vida y la salud con una atención médica de calidad. Pero también es importante que en situaciones de emergencia el principio del mejor interés para el paciente es fundamental, especialmente para proteger al vulnerable. ¿Y qué es el vulnerable desde el punto de vista ético? Es el paciente que no tiene autonomía. Debemos recordar que la autonomía tiene múltiples caras, pero se presenta de varias maneras en el paciente crítico. Puede ser que el paciente tenga la capacidad de hacerlo, pero usualmente no está porque el paciente o está somnoliento o está bajo efectos de droga o simplemente no tiene la capacidad para tomar la decisión. Pero también la autonomía está en las voluntades anticipadas. La autonomía está también en los familiares y los representantes. Y en cada una de estas es una interpretación de la autonomía que nosotros tenemos el concepto teórico, pero se está expresando de otra manera. Es bien importante tenerlo presente. El otro principio que es
es un principio muy importante, es el principio de no abandono, especialmente en aquellos pacientes que rechazan el tratamiento y en aquellos pacientes que tienen una orden de no reanimar. Y muy importante, especialmente en nuestro medio, el principio de la diferencia. Es el principio de justicia, el cual la diferencia es darle a aquel que tiene menos y, en un momento determinado. Daniel Callahan, en el 1990, Daniel Callahan es un bioeticista americano que es cofundador del Centro Hastings de Nueva York. Él hacia el año 90 estaba preocupado porque planteaba que los fines de la medicina debía ser algo más que la curación y alargar la vida. Y era deber de tratar de aceptar la muerte como un destino para todos los seres humanos. De allí entonces se elaboró el informe del Hastings de 1999 con los nuevos fines de la medicina, que son estos que están puestos en la lámina, pero lo puse en amarillo aquellos que nos interesa desde el punto de vista de la reanimación cardiopulmonar, que es evitar la muerte prematura y velar por una muerte en paz. Todos sabemos que Peter Safar es el padre de la RCP moderna y que la primera guía de RCP apareció en 1961, que integró el ABC conocido por todos. Sin embargo, el uso indiscriminado de las técnicas de reanimación llevó a la aparición de complicaciones, tanto por aplicación inadecuada de los métodos, también la aparición de secuelas de neurológicas de diversos grados, y complicaciones éticas como es la maleficencia, injusticias en pacientes terminales, el uso ineficiente de los recursos sanitarios y tratamientos desproporcionados y no beneficiosos, lo que obligó a la elaboración de protocolos sobre cuándo no reanimar y la orden de no reanimar. Es importante tener presente la diferencia entre morir y parada cardíaca, porque morir es un proceso natural, esperado, precedido por un declive progresivo y de consumo progresivo de las reservas orgánicas, con un deterioro que se ve a pesar de que no hay respuesta al tratamiento y hay una causa que en un momento determinado se vuelve irreversible y por lo tanto la RCP no tiene probabilidad de éxito. Es contrario a la parada cardíaca, que es un suceso y es una emergencia, aparece en forma inesperada, tiene tratamiento médico apropiado, hay una alta posibilidad de mejorar la causa subyacente y por lo tanto la RCP tiene una alta probabilidad de éxito. De ahí entonces es importante revisar que los fines de la RCP es preservar la vida evitando la muerte prematura, limitar la discapacidad y revertir la muerte clínica. Pero para la ética, la RCP es el medio y lo más importante en ética es el medio y porque el fin siempre es la salud, es la persona. Y el fin en la RCP es lograr el mejor resultado que proteja la vida y las funciones superiores que hacen posible el ser persona en forma razonable. Conflictos conflictos éticos y en RCP siempre se van a presentar. Como ya les dije, el principal valor que está en riesgo es la vida y puede entrar en conflictos con las creencias religiosas, con la vida biológica, con el dúo vida biológica y vida biográfica, y esto lo vemos sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen mucha vida biológica, en teoría, o sea, tienen una alta reserva orgánica y una vida biográfica corta. Entonces, eso produce muchísima conflictos con las creencias en relación a lo que es calidad de vida y bienestar, a los valores instrumentales, hoy en día los recursos económicos y los seguros, con el concepto de salud que tengan las personas, con la actitud del médico o de la enfermera, con las expectativas de los médicos y la familia, y con los códigos de ontología médica y la ley de ejercicio de la medicina. Pero también la vida entra en conflicto con los principios, con la autonomía, con las voluntades anticipadas y los deseos y preferencias, con la beneficencia cuando los pacientes rechazan la RCP, con la no maleficencia cuando se hacen maniobras contraindicadas, con la justicia cuando hay discriminación en la aplicación de las maniobras de RCP. ¿Cuándo no reanimar? En general no hay un criterio claro que para predecir a quién no reanimar. La RCP
puede, o sea, debe aplicarse bajo la premisa del consentimiento implícito y por lo tanto en situación de emergencia hay que reanimar. ¿Cuáles son las excepciones? La orden de no reanimar, presentes en un documento de voluntades anticipadas válidas, signos de muerte irreversible, las anencefalias, las enfermedades crónicas progresivas con un pronóstico fatal en muy corto plazo, o cuando el reanimador está en peligro de lesiones graves o de muerte. Desde la ética y lo legal, no existe diferencia entre no iniciar o suspender la RCP si se tiene constancia de un deseo expreso del paciente de no reanimar en unas voluntades anticipadas o cuando se comprueba que la parada cardíaca es consecuencia de alguna enfermedad o situación irreversible. Desde la ética médica, lo correcto, prudente y responsable es poner lo que está indicado. Es decir, hay que saberse los algoritmos de RCP. No hacer ni poner lo que está contraindicado. Suspender las medidas cuando éstas resulten contraindicadas, no beneficiosas o fútiles. La orden de no reanimar es una prescripción médica y por lo tanto debe ser escrita y justificada en la historia clínica. Forma parte de la limitación del esfuerzo terapéutico, que son, junto con la donación de órganos, los dos grandes polos de conflicto dentro de la medicina crítica. La limitación del esfuerzo terapéutico, llamado actualmente adecuación del esfuerzo terapéutico, es un proceso, o sea, esto hay que deliberarlo para ajustar progresivamente los tratamientos que van a beneficiar al paciente y evitar tratamientos no beneficiosos y la obstinación terapéutica. Debe cumplir lo que se ha denominado el principio de proporcionalidad terapéutica, es decir, debe guardar relación entre los medios empleados y los resultados previsibles. Debe ser comunicada a todos los integrantes del equipo de salud y es importante tener presente que los códigos lentos, que son aquellos esfuerzos simbólicos de RCP, son imprudentes y comprometen la integridad ética de todos los integrantes del equipo de RCP. La orden de no reanimar viene respaldada por el principio de autonomía y por lo tanto siempre requiere un consentimiento informado escrito. No impide, en el caso de que ya venga el paciente con sus voluntades, sus voluntades anticipadas y su orden de no reanimar, no impide que se realicen otros tratamientos beneficiosos como la hidratación, nutrición, antiarrítmicos, etcétera, incluyendo cirugías en cuyo caso tanto el cirujano como el anestesiólogo deben estar en cuenta de esta limitante. La ONIR, como muchas de las decisiones que se toman en unas voluntades anticipadas o en unas decisiones anticipadas, tiene una vigencia variable y debe estar sujeta siempre a revisión y actualización periódica. Siempre van a generar incertidumbre. ¿Y esto por qué? Señores, porque todos somos agentes morales. Estos nos generan problemas morales a nosotros y por lo tanto vamos a tener siempre el conflicto y vamos a tener que tratar de buscar el equilibrio entre la autonomía del paciente y la autonomía nuestra. Y siempre, a pesar de que tengamos una orden de no reanimar o unas voluntades anticipadas, por principio es importante no abandonar al paciente. La orden de no reanimar se puede tomar de varias maneras. Usualmente cuando no tenemos información del paciente y estamos formando parte de un equipo de reanimación, llegamos y nos dicen un paro y llegamos, el líder toma una decisión unilateral de no reanimar al paciente. Esto debe ser excepcional. Las excepciones están fundamentalmente en el rigor mortis, en las livideces, pacientes con evisceración masiva, con demencia en estado de agonía, carcinomatosis, sepsis refractaria, catástrofes abdominales, pero es fundamental la comunicación con familiares y representantes en estos casos, de que el paciente no va a tener, va a ser fútil la aplicación de estas maniobras y esto debe ser siempre comunicado. No puede ser que el médico llegue y diga no lo reanimes, que yo me encargo. No, si él dice esto, escríbelo, porque después, cuando se va, nosotros nos quedamos con los pacientes con una orden de no reanimar y no tenemos la justificación y por lo tanto no deberíamos cumplir esa orden si no está debidamente escrita en la historia.
La orden de no reanimar puede ser del paciente que ya ya realizó las decisiones anticipadas y considera que una reanimación es una medida extraordinaria y no beneficiosa acorde con sus valores y calidad de vida. Y la última es la decisiones compartidas, que es la nueva forma de tomar decisiones que están incluidas dentro de las decisiones anticipadas de la asistencia sanitaria. Es lo que se denomina la ética centrada en el paciente. Es centrada en la autonomía del paciente basada en un proceso de deliberación estructurada que va a orientar a facilitar la adecuación de las intervenciones terapéuticas y es el procedimiento ideal para los pacientes con enfermedades crónicas progresivas. Esto es más o menos el esquema que se debe llevar para establecer una orden de no reanimar dentro de un proceso de ética centrada en el paciente, de tal manera de que la atención va a estar centrada en los valores y preferencias del paciente. Vamos a tratar de promover la autonomía del paciente con participación de los familiares y los representantes y, por supuesto, que el curso óptimo que sale o que se decide o que por consenso llega, vamos a tener ellos responsabilidades y nosotros también. Entonces, las responsabilidades de las consecuencias son compartidas. Obtener una estrategia para orientar y modular todas las acciones a seguir por los equipos de salud. ¿Cuándo suspender la RCP? Bueno, los factores ya los conocemos, pero lo más importante es que tanto los equipos de reanimación como los hospitales deben elaborar normativas para la suspensión de las maniobras de manera de reducir la variabilidad en la toma de decisiones. Desde la ética, recordar que suspender la RCP son decisiones complejas con una alta incertidumbre y por lo tanto requieren una deliberación colectiva. Es importante respetar los valores de los integrantes del equipo de salud. A veces dicen no vamos a seguir y hay alguien dentro del equipo que considera que sí y hay que seguir hasta que todos tratemos de tener una misma visión y una misma decisión en el momento en que se decide suspender la RCP. Así como también es importante respetar los valores de la institución sanitaria y el Código de Ontología Médica. La familia y la RCP. Esto desde en las guías de la AJA consideran como clase 2A la importancia de ofrecer la oportunidad a los familiares de estar presentes durante los esfuerzos de resucitación, ya que los consideran que favorece el duelo. El personal médico y de enfermería, junto con los equipos de reanimación, deben conversar al respecto y elaborar estrategias para la atención de los miembros de la familia durante el procedimiento de la RCP. También es importante elaborar protocolos para la comunicación del fallecimiento de la persona, así como tomando en cuenta los aspectos culturales de cada región y utilizar vocabulario que sea empático y de compasión. Esto es muy importante porque estos son momentos de alta tensión emocional, no solamente para la familia, sino también para nosotros, y tener como una especie de discurso ya practicado va a ser mucho más fácil que sea comunicada en una forma asertiva. La reflexión final es recordar que la relación médico-paciente es un privilegio y que hoy en día la ética centrada en el paciente hace necesario que reconozcamos ese vínculo que se va a establecer con el paciente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y considerar los valores. Todos estos valores forman parte de la dignidad como persona y esto es un valor que no tiene precio. Cumplir con los principios que son las guías universales del actuar médico, el código de ontología, que son las normas que nosotros aceptamos en el momento en que entramos a la profesión, y la ley de ejercicio de las medicinas, que son las normas que la sociedad nos impone cuando nos reconoce como profesionales de la salud. Y por último, un pensamiento de la doctora Cicely Sander, fundadora de la medicina paliativa, y que nosotros como intensivistas debemos comenzar a pensar en esto y de introducir al menos los parámetros generales de la medicina paliativa dentro de los cuidados intensivos. Ella plantea el siguiente pensamiento: me importas por ser tú,
importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solamente para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Muchas gracias.